Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado, Guillem Recolons, experto estratega en marca personal, es consultor para grandes organizaciones y ayudarlas a redefinir su relación con empleados y clientes. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Guillem, bienvenido Inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Guillem, cuando te preguntan ¿a qué te dedicas? ¿Cómo lo explicas de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda? Decir que eres consultor en marca personal para muchas personas todavía puede sonar raro. ¿Qué les explicas? ¿Qué les dices? ¿Qué es lo que hace un consultor en marca personal? Bueno, primero de todo, muchas gracias, Julio, por invitarme a este programa, Inconfundiblemente, que además será un honor poder charlar un ratito contigo, platicar contigo. Bueno, es verdad que lo que hago no es fácil de explicar y entonces hay una prueba que es la prueba que no falla jamás, que es cómo le explicarías a tu madre lo que haces, ¿no? Y entonces yo a mi madre le explico que hago publicidad, pero de personas. Es la manera que encontré más fácil de explicárselo. Yo era publicista, era publicitario, eso era un poquito más fácil de explicar. Y estuve 20 años en publicidad y después cambié y me dijo, hijo mío, ¿y ahora qué haces? Y no se me ocurrió otra manera de explicarlo, ¿no? Entonces, si ella lo entiende, luego le explico que me dedico al personal branding, que es la gestión de la marca personal, para que los profesionales puedan identificar cuál es la marca que dejan en los demás, desarrollar su modelo de negocio, su plan de comunicación, para ser elegidos en cualquier proceso. Esta es la idea general. Me encantó la definición. Te imaginarás que me surgen muchas preguntas a partir de eso y vamos a ir avanzando hacia ellas. Pero antes me gustaría decir, sé que eres muy inquieto, sé que trabajas con varias compañías al mismo tiempo, además tienes la página de internet y muchas cosas. Sé que tienes muchos proyectos corriendo al mismo tiempo. ¿Cuál es el que ahorita te apasiona más, el que no te deja dormir o el que te levanta muy temprano corriendo para salir a trabajar y por qué? Bueno, tienes razón. Estoy en muchos proyectos porque además hago consultoría, pero también doy talleres, clases, cursos y conferencias, con lo cual eso da bastante trabajo. Y además publico todos los fines de semana en mi blog, que mantengo desde el año 2007. Entonces ahora lo que me tiene loco, totalmente loco, es acabar un libro en el que llevo trabajando años. Lo que pasa es que llevo trabajando años solo los veranos. Solo me dedico a los veranos, que es cuando mis vacaciones, que es cuando tengo un poquito más de tiempo de relax para poder escribir. Ese libro se titulará Si no aportas, no importas. Y espero que salga en marzo, más o menos en marzo de 2020. Ya tengo editorial que lo va a publicar. Y el segundo proyecto son unos cursos en video de marca personal para colectivos especializados. Por ejemplo, marca personal para arquitectos y lo hago con un arquitecto. Marca personal para médicos y lo hago con una médico. Y así con 16 profesionales distintos. Y estoy muy esperanzado con esto, que creo que verá, bueno, seguramente en noviembre ya saldrá el primero. Pero los demás van a ir saliendo a medida que los vaya teniendo listos. Estos son los dos grandes ejes que me tienen ahora contento. Bueno, estaremos muy pendientes de la publicación de tu libro. Por favor, también manténnos al tanto. Estaremos siguiendo cómo va esto para seguir informando a nuestra audiencia. Ahora, explícame, ¿cómo llegaste a encontrar tu vocación? Encontrar la vocación no es fácil. A muchas personas les toma o nos toma 2, 3, 4 intentos. Pero ¿cómo llegaste a esto de primero ser publicista y después decir, no, lo que me interesa o donde aporto más valor o lo que realmente me llena es hacer marca personal? Ayudarle a las personas a encontrar cuál es su valor y cómo pueden proyectarlo. Sí, la verdad es que tengo que decirte que llegó de manera bastante natural. Yo tenía tras mío una carrera de 20 años en las mejores agencias del mundo. Trabajé para BBDO, para J. Walter Thompson, para Ogilvy, para Saatchi & Saatchi, para agencias bastante importantes que todavía viven hoy y son grandes referentes. Y un accidente familiar me hizo renunciar a mi puesto de dirección general en una agencia que se llamaba Altraforma. Fue algo parecido a un despido, pero acordado y amistoso. Y en aquel momento fue cuando decidí que yo no quería volver a trabajar para los demás. Quería trabajar para mí de forma autónoma y entonces empecé a trabajar, a hacer planes de comunicación para pequeños negocios. Luego empecé a hacer planes de comunicación para personas y vi que eso me llenaba, así que decidí profundizar un poco más leyendo a los pioneros de todo esto, de personal branding, Tom Peters, William Arruda, Andrés Pérez Ortega, Neus Orqués, y
ahí empezó todo. Ahí fue cuando me convertí yo en consultor de personal branding. Bueno, porque la verdad es que nosotros encontramos nuestra vocación haciendo las cosas. No es muy difícil sentarte a decir, esto es lo que me gusta, si no lo intentas, si no lo haces. Todo el mundo tiene una idea más o menos de lo que es ser abogado, pero hasta que uno es abogado se da cuenta de lo que es. No es cierto, es muy difícil. Ahora, esto de la marca personal, para la mayoría de las personas suena como que, digamos, un influencer tiene marca personal, como que alguien que aparece en televisión, un artista, pero en realidad es que todo profesional o todas las personas tenemos una marca personal, aunque no la atendamos, y no atenderla, en vez de hacerle un beneficio, le está haciendo un prejuicio a tu marca personal. ¿Cuál es el valor de una marca personal hoy en día? ¿Y qué puede hacer alguien, cualquier persona, cualquier profesional, para empezar a preocuparse, empezar a delinearla, empezar a trabajar en ella? Sí, a ver, tienes razón que nosotros en realidad no más que tener una marca personal, lo que hacemos es que dejamos una marca personal. Es decir, yo creo que esto es un buen matiz. Tenerla no es una posesión, es algo que nosotros dejamos. ¿Y cómo lo dejamos? Pues cada vez que nosotros hablamos o no hablamos cada vez que actuamos, cada vez que gesticulamos, cada vez que hacemos un trabajo para alguien, estamos dejando una marca, ¿vale? Eso tanto en el terreno personal como en el terreno particular, profesional. Entonces, para poder ser consciente de esta marca, necesitamos trabajar en un modelo que yo lo llamo el iceberg, pero lo voy a hacer fácil. Primero necesitamos saber cuál es la marca que dejamos. Es decir, esto lo llamamos autoconocimiento. Autoconocimiento es saber quiénes somos nosotros, pero sobre todo cómo nos perciben los demás. Porque resulta que a veces hay un elemento de no concordancia. O sea, nosotros tenemos una identidad percibida que pensamos que es una, pero resulta que los demás tienen otra, que es nuestra marca personal, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos que averiguar. Lo tenemos que averiguar pidiendo feedback y trabajando en nuestro FODA personal, ¿vale? Después hay un segundo paso, que es, una vez ya sé quién soy y cómo me perciben, quiero saber hacia dónde quiero ir. Marcar unos objetivos, marcar un propósito, una visión, misión y unos valores, trabajar un modelo de negocio, ¿vale? Una propuesta de valor. Esto es muy importante. El proceso estratégico es muy importante. Todo esto está, por decirlo así, es la parte no visible del iceberg, ¿vale? Todavía estamos sumergidos dentro del agua, ¿no? Y luego, por fin, ya vendría la parte visible, que es nuestro plan de comunicación. Cómo nos proyectamos hacia los demás, ¿no? Entonces, todo esto que lo explico en poco tiempo es un proceso que tiene como varios pasos, 30 y pico, 40 pasos, que hay que seguir meticulosamente, y hay muchas personas que pretenden saltarse todos los pasos y llegar al iceberg por arriba, y esto es muy complicado, ¿eh? Un iceberg, pensemos que se ve porque hay 8 décimas partes que lo sostienen por debajo del agua. Si no, ese iceberg no lo verías nunca, ¿no? Entonces, eso pasa como con los influencers, que todos nos pensamos, los grandes influencers, que son personas que han tenido una gran idea y de la noche a la mañana se han hecho famosos, pero porque no vemos la parte oscura. La parte oscura no la vemos, que son horas, días, meses y años de esfuerzo y de muchos fracasos acumulados, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que este es un poco el proceso para ser conscientes de cuál es nuestra marca, ser conscientes de que necesitamos un plan, esto sería la estrategia, y ser conscientes de que si no comunicamos, no existimos, o por lo menos no nos van a encontrar. Por tanto, estas son los 3 grandes patas. Y como bien dices, todo empieza por conocernos, saber a dónde vamos, qué es lo que nos interesa y saber a dónde vamos. Como bien dices, que muy pocas personas trabajan en esto, y es tener un modelo de negocio. Aunque no tengas un negocio, un modelo de negocio para ti, para la empresa Julio Muñiz, yo tengo que saber a dónde la quiero llevar y después cómo comunico eso. Y ahora, aquí viene otra pregunta, Guillem, porque ahora en día, pues todos tenemos acceso en un teléfono celular a convertirnos casi en un canal de televisión, ¿cierto? Y todos somos un network, porque todos estamos transmitiendo información y, como tú dices, dejando una huella, marcando lo que hacemos, o incluso cuando no hacemos ya estamos comunicando algo. ¿Cómo ha cambiado la comunicación en los últimos años por el uso de las tecnologías, de las redes sociales? ¿Y qué debe hacer alguien para entender eso y, como bien dices, ir manejando, trabajando, dejando una buena marca personal? Sí, ha cambiado de forma a pasos gigantes. Mira, piensa una cosa. Antes del año 2004, por ejemplo, si Julio Muñiz quería, o Guillem Recolons, queríamos que alguien viera, no sé, pues que voy a hacer un podcast o tengo un podcast público y que la gente pudiera entrar, etcétera, tú tenías que crear un anuncio para los periódicos, ¿no es así? Claro. Por tanto, tenías que pagar, sí o sí. Desde el momento que empiezan a surgir los primeros elementos
vamos a decir, gratuitos. No hay nada gratuito, porque todo requiere tiempo. Pero como son los blogs, ¿no? Primero los blogs y luego las redes sociales lo que hacen es democratizar la comunicación. Es decir, ponen en manos de personas mortales que no somos profesionales, no somos empresas, las mismas herramientas que tenían las empresas. ¿Vale? Es decir, tenemos la capacidad de comunicar con todo el mundo a través de un tweet, a través de un post de Instagram, a través de cualquiera de las formas de comunicación que existen digitales, que son millones. El podcast, por ejemplo, que es el que estamos trabajando ahora, pero hay muchísimas otras formas. Por tanto, ha cambiado en esto. La capacidad exponencial de llegar a muchas personas es muchísimo mayor y además a un coste muchísimo más bajo. Por tanto, todos ahora tenemos la gran oportunidad de darnos a conocer, de dar a conocer nuestra yo incorporated o nuestra yo sociedad anónima, si quieres llamarlo así, que era lo que propuso Tom Peters en su artículo. Tom Peters fue la primera persona que habló de personal branding en 1997. Todavía no existía Facebook, ni Twitter, ni LinkedIn, ni nada de todo esto. Y él hablaba de nosotros, de cada uno de nosotros, como si fuéramos una organización, una empresa. Y decía, gestiona tu propio Julio Muñiz S.A. o Incorporated, o gestiona tu propio Guillem Recolós, ¿no? Y fíjate que qué curiosidad, que yo siempre, muchas veces cuando me preguntan, también en entrevistas, me dicen, bueno, ¿exactamente a qué te dedicas? Y digo, mira, intento que las personas piensen como empresas y que las empresas piensen como personas. Me gustó. Y así el mundo iría mejor. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero ahora que estabas hablando esto de que todos los simples mortales tenemos acceso a las mismas herramientas para transmitir una idea, lo que sea. Quiero insistir un poco en que la idea de la marca personal se entiende como que no es de todos, como que algunos profesionales, tocados por la mano de Dios o por algo, que trabajan en medios de comunicación o que son famosos, tienen su marca personal. O emprendedores que tienen un negocio y que tienen que preocuparse por la visión, el modelo de negocio y eso, tienen que preocuparse en eso. Pero yo insisto, a lo mejor estoy equivocado, tú que eres un experto nos dirás, que absolutamente todo profesional, incluso quien trabaja para alguien más, quien trabaja en una compañía, en un corporate, tiene que preocuparse en eso, porque todos en algún momento estamos vendiendo algo, ya sea un servicio, un producto, pero tarde o temprano todos estamos vendiendo algo, vendiendo una idea, vendiendo nuestro tiempo. Así que todo el mundo debe preocuparse por esto, todo el mundo que tiene acceso y que tiene a lo mejor una cuenta de redes sociales debe preocuparse, entender que está dejando una huella, Guillem. Por supuesto, debe preocuparse y debe ocuparse. Son dos grandes conceptos. Primero, porque tienes toda la razón del mundo. Todos vendemos algo. No nos vendemos a nosotros. Quien diga que esto de la marca personal es venderse a uno mismo, no es verdad. Nosotros vendemos algo. Una idea, un proyecto, un servicio, una aplicación, lo que sea que hayas trabajado, vendes eso. Por tanto, cualquier persona, esté o no dentro de una organización, mira, fíjate, y hago un inciso. Mis mejores clientes muchas veces son ejecutivos de organizaciones que me contratan porque ellos quieren entender cómo pueden dejar una mejor huella en sus equipos, cómo pueden trabajar mejor su visibilidad, cómo pueden trabajar mejor en las redes sociales, que les vienen como muy grandes porque vienen de un momento histórico en el que las redes sociales no eran importantes y ellos triunfaban, y ahora se dan cuenta de que sin utilizarlas no pueden extender ese éxito en el entorno de los bits, en el entorno digital, ¿no? Con lo cual es para todo el mundo. Sirve para muchas cosas. La gestión de la marca no solo sirve para darse a conocer, sirve también, por ejemplo, para encontrar un buen trabajo. Claro. O sencillamente para cambiar de trabajo y ir a optar por uno mejor, ¿no? Sirve para muchísimas cosas. Yo llegué a localizar hasta 23 utilidades distintas de la marca personal, ¿no? Que tengo un post que habla de 23 razones para ponerte en valor, ¿no? Con lo cual, el tema es que no necesitas ser un famoso, no necesitas ser un influencer, no necesitas ser un freelance, no necesitas ser autónomo, ni necesitas ser emprendedor para gestionar tu marca. Especialmente si estás trabajando en una gran organización, más que nunca tiene razón de ser que gestiones tu marca, porque si eres uno más, serás uno menos. Esta es una frase que no es mía, es de Andrés Pérez Ortega, pero me parece muy óptima para explicar que estar a gusto en una organización ya no existe. Porque todo el mundo es líquido, el mundo es acuérdate de aquello de volatile, uncertain, complex and ambiguous, ¿no? El VUCA o VICA o como se llame. Entonces, estamos en un mundo que es muy líquido, casi te diría gaseoso, y por tanto no hay nada estable. Por tanto, ante esta inestabilidad tan brutal, el hecho de estar gestionando nuestra marca también nos prepara para incontingencias, para problemas.
Nos dejan en una posición de cierta diferenciación y de valor. Lo más importante, marca personal igual a valor, ¿vale? Cuando yo estudiaba publicidad y branding, decían, una marca es una propuesta única de valor. Pues bien, una marca personal es una propuesta única de valor personal. Y esto es una cosa que sirve para todos, para absolutamente todos. Bueno, vamos a dejar en las notas de este programa o la liga directa estos posts en tu página para que la gente pueda revisar un poco más de esta idea de por qué tiene tanto valor y tienen que empezar a, como tú dices, no preocuparse, ocuparse en ello. Y ahora quiero regresar a la idea que decías que tu trabajo es hacer a los humanos pensar como compañías y a las compañías pensar como humanos. ¿Cómo con esto que dices que vivimos en un mundo líquido donde casi nada es tener la propiedad de algo, se te escapa de las manos porque todo puede crecer para cualquier parte? ¿Cómo ha cambiado la relación de las empresas con sus trabajadores, con sus proveedores y también de los trabajadores para las empresas donde trabajan? ¿Cómo es que esto ha cambiado? Las empresas ahora yo veo que todas intentan tener una labor social, intentan proyectar una imagen distinta porque las personas también quieren alinear sus valores con las de las compañías donde trabajan. ¿Cómo es que ha cambiado esto, la relación empresa-trabajador, empresa con el mundo entero? Bueno, aquí has dado con una cosa que me encanta, que es el cambio de dirección que han llevado las empresas, que fue avanzado ya fue avanzado hace mucho tiempo por un manifiesto que hicieron cuatro visionarios americanos que se llama Manifiesto Clue Train, el manifiesto de la cola del tren, que todavía lo puedes encontrar en internet en una página 2.0, la han mantenido así, cluetrain.com. Y es magnífico porque el primer apartado de ese manifiesto dice Markets are conversations. Los mercados son conversaciones. Eso es de 1999, no existía todavía la red social. Pero decían, los mercados son conversaciones. Segundo punto, los mercados consisten en seres humanos, no en sectores demográficos, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasó? Que las empresas se empezaron a dar cuenta que el monólogo de la publicidad, y yo te lo dice un publicitario, el monólogo de la publicidad, que es empresa hablando a sus consumidores sin la posibilidad de que estos le pudieran replicar, se ha terminado. Ahora existe un diálogo y las empresas, quieran o no, deben afrontar ese diálogo. Las personas que están mejor preparadas para afrontar ese diálogo son precisamente los profesionales que trabajan en esas empresas. Por una razón muy simple que te voy a explicar, Julio, que es que tú nunca en tu vida has hablado con una empresa, con una compañía, ni con una marca. Eso no es posible, porque eso son abstracciones, son realidades imaginarias. No existe. Una compañía es algo que nos hemos inventado, bueno, pues para poder justificar que hay una sociedad legal, etcétera, ¿vale? Y lo mismo pasa con una marca. Una marca es un concepto que es abstracto, no existe, no tiene vida, ¿no? Entonces, nosotros hablamos persona con persona, ¿vale? Por eso las empresas ahora las compañías están especialmente preocupadas en poder tener ese diálogo lo más fructífero posible, porque piensa que ahora cualquiera de nosotros puede arruinar a una empresa en una acción viral en cuestión de pocos días. O sea, y esto ha pasado. Lo estás viviendo ahora mismo, lo estás viviendo ahí en Miami, pero también en México, también en España, también en muchos países estamos viendo como grandes marcas, por el hecho de no haber mantenido una conversación fructuosa, por no haber tenido una calidad de producto o de servicio adecuada, ya no es como antes, no pueden esconderlo, ahora mueren, porque nosotros tenemos la habilidad de denunciarlo. Los mercados son conversaciones y nosotros podemos ir a Twitter, podemos ir a Instagram, podemos ir a Facebook y desde ahí quejarnos y desde ahí poder hablar. O sea, tenemos voz, ¿vale? Esa es la gran diferencia con antes. Y eso es lo que ha cambiado tremendamente. Por tanto, las empresas necesitan humanizarse, ser menos entidades opacas, frías y monocrómicas y ser mucho más abiertas. Y sobre todo las empresas tienen que decirle al público, oye, estamos formadas por personas como vosotros. Quien ha creado este producto son personas como tú. Quien ha creado este servicio son personas como tú, ¿vale? Y yo creo que a la que se establezca una buena relación entre eso, esto funcionará mucho mejor. Me gustó mucho esto y además tienes toda la razón porque los negocios no es ahora, siempre han sido persona a persona. No son persona a compañía, compañía a compañía, son persona a persona. Quien nosotros cuando hablamos para pedir
que me hicieron un cargo mal en la tarjeta de crédito. Quien me está contestando, quien me está tomando la llamada es una persona. Y en la medida en que me relacione bien con ella, con todo esto que se habla ahora de la inteligencia emocional y pueda ponerme en sus zapatos y entender por qué me dice lo que me dice, voy a tener una mejor relación y ellos me van a poder prestar un mejor servicio. Sí. Ahora, también se habla mucho hoy, Guillem, de liderazgo. De las compañías tienen que estar llenas de líderes. No solamente quien es responsable de la compañía o de quien es responsable de un equipo. Han intentado que todos sus empleados y todas las personas a cualquier nivel tengan estas habilidades de ser un líder. Esto es cierto, está pasando. Todo el mundo debería preocuparse por alimentar estas habilidades de liderazgo. Y si es así, ¿qué características debe tener hoy un profesional para ser considerado un líder? Es un buen tema. El liderazgo tiene que ver no solo con una estructura jerárquica vertical de ser un jefe, sino ahora cada vez es más horizontal. Es decir, el liderazgo es la capacidad relacional mayor de una persona sobre otra. Es decir, si tú tienes mayores habilidades blandas, mayores soft skills que otra persona, tienes mayores habilidades para el liderazgo. Esto es así. Hoy creo que el concepto de líder a la antigua usanza está un poquito sobrevalorada. Si tú presentas un proyecto o una idea y nadie te hace caso, eres un loco solitario, ¿vale? Pero fíjate, es a partir del momento en que encuentras seguidores o creyentes en tu idea en que llega el liderazgo. Pero es algo compartido. El liderazgo cada vez es menos individual y es más un concepto grupal. Sin un núcleo duro de seguidores no existe el liderazgo, lo que nos indica que el liderazgo al final trata sobre todo de empatizar, de persuadir, de insistir y de incluir. Esto es muy importante. Por eso antes habíamos visto aquella imagen gráfica que seguro que tú la recuerdas, de una persona que está subida en un escalón superior a las demás, y ahora vemos una imagen gráfica de esa misma persona en el mismo escalón de las demás dando instrucciones. ¿Por qué? Porque el liderazgo ha cambiado de escalón, ¿vale? Ya no está en el escalón superior, está en el mismo escalón que los demás. Y por eso es un liderazgo más compartido, ¿eh? Y es algo que también se está moviendo y está cambiando muchísimo. Me encantó esto de que el liderazgo ya no es vertical, es horizontal, como muy bien dices. Si no hay un equipo, si no hay grupo, pues no hay líder, ¿no? De nada sirve, nadie puede ser líder de él mismo. Nada. Ahí está. Pero tiene mucho que ver con lo relacional. Esta es una habilidad, una de las habilidades que a mí cuando me preguntan, ¿para ti cuál es la habilidad clave en tu profesión? La relacional. Es decir, sin esta no podríamos hacer absolutamente nada. Todo lo que hacemos en las redes sociales o tal, muchas veces fíjate que está encaminado a que podamos relacionarnos con los demás para obtener algo. Una compra, una venta, una transacción, una copa, una cita, lo que sea, pero todo es absolutamente relacional. No te voy a dejar ir así de fácil, Guillem. Te voy a pedir, compártenos, a ver, para todas las personas que nos están escuchando, compártenos 2 o 3 pequeños consejos para poder desarrollar esta habilidad. No importa lo que nos dediquemos, la posición que tengamos en la organización o que trabajemos por nuestra cuenta como autónomo o tengamos nuestro negocio, ¿cómo podemos hacernos nosotros tener la capacidad de relacionarnos más fácil, de tener esta empatía con el mercado, compañeros de trabajo, con quien sea, para hacernos, como tú bien dices, más relacionables? ¿Qué podemos hacer? 2 o 3 pequeñas cosas que deberíamos de poner atención y ocuparnos ya. Bueno, ya que estamos en un podcast y que trabajas mucho en la parte de digital, de marketing digital, yo creo que lo centraría bastante por aquí. Yo diría que a mí me ha ido muy bien, yo hablo de las cosas que puedo ver, ¿no? Que puedo medir, ¿no? Me ha ido muy bien el hecho de publicar. Publicar es una forma de generar relaciones, aunque pueda parecer que no. Es decir, cuando tú publicas, y cuando digo publicar no me refiero a un post en Instagram, que también, también lo hago todos los días, pero hablo de publicar algo que aporte valor. Es decir, acuérdate del título de mi libro, si no aportas, no importas. Algo que aporte valor. Y yo intento publicar todas las semanas contenido lo más fresco posible. Intento no publicar cosas recicladas, sino nuevas, ¿no? Además, fíjate una cosa, publico los fines de semana. Y todo el mundo, especialmente los de marketing digital, me dicen, pero estás loco, el fin de semana leen muy poca gente. Ya, sí, te leen menos, pero te leen en profundidad, no en diagonal, ¿vale? Entonces, yo valoro menos visitas, pero más tiempo de lectura, ¿vale? Luego, yo pido contacto a todas las personas que han interactuado con mis publicaciones y de las que todavía no somos contacto. Esto es un hábito que tengo y que también aconsejo a todo el mundo que lo haga, ¿vale? Si tú publicas algo y ves que hay una persona interesante para ti,
que interactúa y no es contacto tuyo. Por ejemplo, en una red como LinkedIn, que es una red que yo aconsejo mucho en personal branding, pues entonces aprovecha esa oportunidad ahora que esa persona está caliente, por decirlo así, está hot, ¿no? Es un hot prospect, para contactar con ella. Luego esto también lo hago, contesto sistemáticamente todos los comentarios de las redes sociales y agradezco personalmente cada vez que alguien me menciona o comparte en un contenido que es mío. Esto lo hago siempre, siempre, lo hago desde el principio y te aseguro que hay veces que me da trabajo, ¿eh? Porque hay veces que los días que publico pues tengo, bueno, pues muchas interacciones y eso me obliga, pero voy contestando una por una. Luego escucho y leo todo lo que puedo. Esto creo que también lo hacéis vosotros, pero hacerlo, ¿eh? Siempre aprendo. Tengo más de 50 y estoy estudiando una licenciatura de Humanidades en la universidad, ¿vale? Esta, aunque parezca que no, pero es otra forma de relación, ¿eh? De relacionarse. Y luego me muevo en más de una zona. Mi base está en España, como ya sabes, Barcelona, Madrid, etcétera. Pero últimamente estoy trabajando mucho en México, en República Dominicana, en Brasil, y espero llegar pronto a Florida, Colombia, Chile. Pero en México, por ejemplo, es donde tengo más audiencia de mi blog. Curiosamente, ¿no? Y estoy haciendo cosas ahí, incluso soy socio de una agencia de ahí que se llama Integra Personal Branding, que está en Puebla y está en Ciudad de México también. Y la verdad es que ahí pues voy 1, 2, 3 veces al año para dar workshops, talleres, conferencias, etc. Entonces, moverse en varios sitios, no limitarse a una zona, pensar que el mundo, gracias a lo digital, no solo tenemos la oportunidad de comunicarnos, sino tenemos la oportunidad de llegar a muchos más lugares donde antes no llegábamos, ¿vale? Esto es algo que también recomiendo a la gente que salga de la zona de confort local y que intentemos llegar un poquito más lejos, como estás haciendo tú desde Florida, por ejemplo. A mí me encantó esto y yo siempre también comparto esta idea con las personas. Yo siempre recomiendo, como tú dices, no moverse en una sola zona, pero incluso empezar en la compañía. Si tú trabajas en finanzas en una compañía, intenta relacionarte con los otros departamentos en la compañía. No comas siempre con las mismas personas, come con otro equipo. Y como tú bien dices, también yo digo, hay que publicar algo. No importa que en el trabajo que tengamos, siempre es muy valioso dejar nuestras ideas plasmadas, porque cuando están ahí, las lleva a otro nivel. Y todo el mundo tiene la capacidad de escribir. No tenemos que escribir libros enormes ni nada, pero cualquier idea vale mucho la pena ponerla ahí, compartirla, porque las ideas crecen a partir de eso, de compartirlas, le salen patas y pueden llegar más lejos. Y como todas estas ideas que nos diste, es relacionarnos con otras personas, y esa es la mejor manera de hacernos más relacionables, de conocernos y tener más capacidad de empatía con nosotros. Ahora, tú pasaste de trabajar en grandes agencias de publicidad, en grandes corporaciones, a echar a andar tu propio negocio, trabajar como autónomo y eso. Esto a muchas personas le da miedo. No pasa siempre de la manera muy natural. Muchos lo hacen porque sí, son inquietos, lo hacen, y otros porque han sido obligados, lo tienen que hacer. Pero en tu caso, dime, ¿cuáles fueron 2 o 3 hábitos, habilidades que dijiste, de aquí me voy a agarrar para echar a andar mi negocio? ¿Cómo lo pudiste hacer? ¿Cómo dijiste, dejo el gran sueldo quincenal, dejo todos los beneficios que tiene trabajar para una compañía, voy a echar a andar este sueño? Pero ¿basado en qué, Guillem? ¿En qué te afianzaste? ¿Cuál fue tu ancla para echar adelante el negocio? Mira, yo la verdad es que aproveché, fue una etapa de cambio profunda, porque los cambios nos ayudan también a identificar una cosa que es maravillosa y que es motriz y que es muy dinámica, que se llaman valores, ¿no? Normalmente cuando estamos instalados en una zona cómoda, nunca nos preguntamos cuáles son nuestros valores, nunca nos preguntamos cuál es nuestro propósito, por ejemplo. Y la verdad es que cuando me pasó eso, que fue en el año 2004, finales de 2004, considero un nuevo hábito, y te lo voy a explicar, que es un hábito que me ayuda mucho, que es madrugar y dedicar un tiempo a caminar y a meditar. Eso lo vengo haciendo desde hace pues muchísimos años, 20 años prácticamente, y la verdad es un momento, que es una hora y media máximo, genial para ordenar las ideas, preparar el día, y dado que yo soy más early bird, ¿no? más matinal, ¿no? Aprovecho para crear y apuntar las ideas en mi celular, ¿vale? No estoy diciendo que madrugar haya sido el único ingrediente, pero gracias a eso puedo meditar, mantenerme en forma física y mental y pensar en cosas nuevas, contenidos, nombres, proyectos, ideas, colaboraciones. O sea, todo tipo de cosas me aparecen en esa hora mágica, que es la hora en Barcelona sería de las 6 a las 7 de la mañana, que es cuando más o menos sale el sol, ¿no? Y entonces eso, la verdad es que te juro que ha sido un ingrediente mágico, porque el poder afrontar el día con las ideas, la claridad mental y física
que se requiere, pues es un indispensable básico, es un ingrediente básico, ¿no? Yo creo que esto es algo que hay que tener muy, muy en cuenta. No puedo decir que todo el mundo haga esto, porque habrá alguno que me diga, bueno, yo soy night owl, ¿no? Yo soy un búho, ¿no? Nocturno y tal. Bueno, no importa, pero lo importante es que dediques un tiempo a tu propia autoestima, no la confundas con el egoísmo, a invertir en ti. Invertir en ti significa relajarte, dejar la mente en blanco, caminar, pensar un poco, ordenar las cosas, tratar de encontrar cuál es el momento del día en que te pueden aflorar mejor las ideas. Y ese momento, dedícalo a ti solo. Nadie más, no estés con nadie, intenta trabajar solo. Eso no quiere decir que no seas relacional, pero serás más relacional si inviertes ese momento, que te dará muchas ideas, que no si no lo inviertes, ¿no? Esto yo creo que es una parte, no estoy diciendo que nadie haga mindfulness, ni yoga, ni nada, sino que dediquen ese momento de autorreflexión para entender mejor cómo plantear mejor ese día. Es decir, yo cada día me marco un objetivo, ¿vale? Y ese objetivo me lo marco durante esa hora. ¿Y qué voy a hacer para conseguirlo? ¿Y qué es lo que no haré? ¿Qué es lo que haré? ¿Con quién tengo que contactar? ¿Con quién tengo que hablar? Etcétera. Y eso ayuda mucho a planificar y a tener las ideas más claras. Obvio que el talento ayuda siempre, ¿cierto? Pero la verdad lo que nos dice es tener valores y tener hábitos. Eso garantiza muchísimo más avanzar y conseguir los objetivos que tenemos. Te repito, el talento es importante, pero el talento sin valores y sin esos hábitos, la verdad es que es difícil que llegue lejos. Y nos lo has dicho una y otra vez durante la entrevista. Te gusta seguir aprendiendo, sigues estudiando todo el tiempo, estás en contacto con personas que te hacen crecer y salir de tu zona de confort. Y finalmente eso ha sido lo que se ha convertido en el ancla de llevar adelante tu negocio. Pero dime una cosa, ¿esto lo hiciste solo? ¿Tú un día, como dices, en estas caminatas te diste cuenta y se pusieron los astros en línea? ¿O lo hiciste con la ayuda a lo mejor de un mentor? Nos has mencionado también a muchos autores que sigues y eso, pero ¿has trabajado con un mentor? ¿Trabajaste con un mentor durante tu trabajo en corporate? ¿Tuviste a alguien que fue una inspiración o guía? Si es así, ¿quiénes fueron? ¿Y qué fue lo que más has aprendido de ellos, Guillem? Mira, por suerte, afortunadamente he tenido muchos mentores, ¿eh? Mi primera agencia en la que trabajé, BBDO, que tenía 16 años, era un contrato preuniversitario, y me ayudó mucho el presidente de la compañía, Xavier Olivé, y también que era mi jefe directo, un director de arte absolutamente cercano, tolerante, maravilloso. En mi carrera debo dar las gracias al menos a, 5, 6, 7 mentores clave que me han corregido errores y mostrado vías alternativas, ¿no? Alguno de ellos un profesor de escuela, otro ha sido compañeros de trabajo, otros referentes de publicidad y otros referentes de personal branding. Si hoy me quedo con uno que me ha enseñado mucho y del cual aprendo constantemente, elegiría a Antonio Núñez López, que es un antiguo account planner, un antiguo planificador estratégico de la agencia Saatchi & Saatchi Advertising, que desde hace unos años se especializó en storytelling y ahora reside en Chicago y da clases allí de storytelling y ha escrito varios libros muy interesantes, ¿no? Es un tío fuera de serie que enseña a las personas a pensar diferente. Yo creo que para mí ha sido un súper mentor, y en el campo de la inspiración, sin conocerlo personalmente, le debo muchísimo a Edward de Bono, que es el autor de un libro que se llama El pensamiento lateral, un libro que debería leerlo la humanidad entera porque enseña a pensar de manera divergente, de manera transversal, ¿no? Y creo que esto es una de las habilidades que vamos a tener que necesitar ya no para hoy, sino para el futuro, muy importantes. No pensar de manera lineal, de manera establecida, de manera previsible, sino pensar de una manera mucho más divergente, mucho más contra lo que se pueda esperar, ¿no? Porque ahí es donde aparecen normalmente las buenas ideas. Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Guillem Recolons. Guillem, gracias por todo lo que nos has dejado hasta ahora. Estamos entrando a la última parte de la entrevista. La idea aquí es compartir algunos de tus secretos. Sí, sé que todavía tienes más herramientas y nos ayudes a que la gente pueda diseñar un estilo de vida más, digamos, llevadero, donde pueda tener una vida balanceada, con bienestar, pero al mismo tiempo conseguir objetivos. Platicaste ya un poquito de esto, pero quiero que vayamos un poquito más profundo. ¿Cuáles son los secretos? ¿Cuáles son esos consejos que podemos darle a las personas para tener una buena red de contactos? Personas con las que podamos colaborar, trabajar, nos contraten o nosotros contratemos. Bueno, antes creo que te los he mencionado así sobre la marcha, ¿no? Pero el tema de
primero establecer esta base del iceberg, de decir, necesito saber cuál es la marca que proyecto. Esto es muy importante. O sea, si tú no sabes qué marca proyectas, tienes un problema, que es que no sabes qué marca, o sea, si debes corregirla o debes mantenerla, ¿vale? Por tanto, parte una, autoconocimiento, pedir feedback, esto es clave. Segunda parte, el modelo de negocio antes era muy complicado trabajarlo. Se llamaba un business plan y era un rollo de 1000 páginas que se tardaba un año en hacer, era carísimo y cuando lo ibas a implementar ya todo estaba caducado. Pero ahora tenemos modelos mucho más lean, mucho más ligeros, mucho más agile, que se llaman, que nos permiten poder trabajar modelos de negocio completamente revisables, como por ejemplo el Business Model Canvas, que seguro que muchos conocéis ya, ¿no? El Business Model Canvas es una magnífica herramienta que recomiendo a todos los oyentes, porque empieza trabajando lo que es el segmento de clientes, pero luego también trabaja la propuesta de valor. La propuesta de valor es cuál es la razón por la que yo debo contar contigo. O sea, y aquí hay elementos de relevancia o valor y elementos de diferencia. O sea, no solo necesito saber que eres bueno en esto, sino necesito saber que además de ser bueno, eres el único que... puntos suspensivos, ¿vale? Es decir, y esto es un punto clave. Trabajar modelo de negocio, propuesta de valor, segmento de clientes, desarrollar muy bien la parte de canales, cómo traslado mi propuesta de valor a mis clientes o a mis stakeholders o a mis socios clave. Trabajar muy bien las actividades, trabajar los recursos, el modelo de gastos, el modelo de ingresos. Eso es algo que pensemos que inicialmente estaba pensado para pequeños negocios, pero luego los autores de este Canvas, de este modelo de negocio, hicieron un libro que se llama Business Model You, que creo que en español está traducido como Tu modelo de negocio, que es una auténtica joya, porque explica cómo trabajar el negocio a título personal, a modo personal. Por tanto, esto, súper consejo. Si me dices, recomienda un solo libro, te diré este, Business Model You, maravilloso, una maravilla, porque no es un libro teórico. Es un libro construido a través de 400 case studies enviados desde 400 personas del mundo, de distintos países del mundo. Por tanto, es una joya que recomiendo a la gente que se la pueda leer. Y yo creo que ahí se aprende muchísimo. Luego también acordarse de lo que comentaba antes, publicar no cualquier cosa, sino publicar cosas que lleven a la reflexión a tus clientes. Si tú publicas algo en el que rompes un molde, por ejemplo, esto que te decía antes, ¿y si las empresas fueran más humanas y los humanos fuéramos más empresas? No deja de ser algo que choca, ¿estás de acuerdo o no? Choca, claro. A la gente le choca, pero cuando empiezas a reflexionar sobre ello, dices, ostras, esto tiene sentido. A las empresas les falta humanizarse, les falta la parte humana, y en cambio a las personas nos falta la parte de herramientas, instrumentos y potencial, digamos, de gestión que tiene una empresa. Tú imagínate que dentro de Julio, tú tuvieras Julio Muñiz SL y tú tuvieras tu departamento de I+D, tu departamento de producción, tu departamento de creatividad, tu departamento de logística, tu departamento de comercial, etcétera. Pues esto es lo mismo. Nosotros somos empresas. Entonces, el mensaje clave es: mírate a ti mismo como si fueras una empresa. ¿Qué le está pasando a tus distintos departamentos? ¿Cuál es el departamento que te falla? ¿Cuál es el departamento que no tienes? ¿Cuál es el departamento que te sobra y que con este a lo mejor puedes ayudar a los demás? ¿Vale? Porque de ese lo conoces muy bien y tienes excedente en ese departamento, ¿no? Eso puede parecer algo muy abstracto, pero la verdad es que funciona, ¿no? Y luego, en el comportamiento ya de comunicación, yo creo que lo he comentado, ¿no? Intentar siempre crear contenidos, compartir contenidos de los demás, intentar empatizar. Si tú quieres conectar con un director de recursos humanos de una organización porque le quieres enviar un currículum, te voy a dar dos mensajes. Primero, el currículum está muerto. Y segundo, para contactar con un director de recursos humanos, lo vas a conquistar con inbound marketing, no bombardeándole con mensajes y peticiones de contacto. No, crea un contenido que tenga valor y no te preocupes que él llegará hasta el contenido. Y esta es la manera que funciona, ¿vale? El inbound significa marketing de atracción, significa explicar cosas que a la gente le aporten valor. Y a través de eso es cuando la gente llega. Nadie es influencer porque sí. Si eres influencer es porque has dado 4 o 5 claves en las que nadie había contado y eso te ha hecho diferente y único, ¿vale? Entonces pensemos en cómo ser microinfluencers. Yo creo que el otro día escribí en mi último post
que los influencers están en horas bajas en este momento, porque las están saliendo muy caros a las empresas contratarlos y no están dando buen resultado. Pero en cambio los microinfluencers, que son las personas que tienen más o menos comunidades de 1.000 a 4 o 5.000 personas, esos están funcionando muy bien. Pues pensemos cómo ser un microinfluencer. Y eso todo pasa por la aportación de valor. Y esa aportación de valor la puedes vehicular a través de blogs, de redes sociales, de tener un podcast, de escribir en un periódico local, de salir en una emisora de televisión local. Es decir, hay multitud de medios de escribir, quizá no un libro, pero puedes escribir un paper, un white paper, por ejemplo. Puedes escribir muchas cosas. Tienes muchísimas herramientas. Fíjate una cosa. Ahora estoy haciendo un trabajo para una red social, bueno, no sino para mi libro. Estoy desarrollando una parte de nuevas redes sociales, y estoy hablando de TikTok, la cual es una red que conoces, que antes se llamaba Musical.ly, etcétera. Bueno, pues TikTok es una red social de la generación Z que es magnífica, porque cualquier persona que tenga una habilidad, por ejemplo, para artística, de interpretación, puede mostrarlo a través de esa red. Es la red perfecta, es la red idónea, es la red ideal. Muchos productores se están fijando en chavales que están demostrando grandes dotes de interpretación gracias a TikTok. Entonces, lo que pido a la gente es que reflexione un poco y piensen en cómo utilizar mejor cada uno de los canales. No se trata de estar en todas las redes sociales. Se trata de estar en aquellas donde están tus clientes y de donde puedes mostrar mejor tus habilidades. Oye, me encantó este concepto además que dices de para relacionarnos bien, primero tenemos que conocernos bien. Tenemos que saber qué valor aportamos, dónde somos fuertes, dónde no. Y entonces a partir de ello podemos crear la empatía con las personas. Y lo otro que me encantó que hablaste es de ser únicos. Yo también comparto mucho esta idea y siempre lo publico en el programa y en el blog, que eso es lo que nos hace verdaderamente valiosos. Nadie necesita dos puntos de vista iguales. Nadie necesita dos personas que piensen exactamente lo mismo. Sí. Ser únicos y diferentes es lo que nos hace más valiosos. Me encantó, así que les recuerdo que todo esto estará en las notas del programa. Visítenlo y repásenlo, porque de verdad que aquí Guillem nos acaba de dejar una idea muy interesante de cómo generar valor y además de cómo relacionarnos con más personas y tener una buena red de contactos. Ahora te voy a forzar un poquito más porque ya nos recomendaste un par de libros, pero por favor, si puedes, recomiéndanos otro de lo que sea, o una película o un blog o lo que sea que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración, pero también dinos por qué no lo recomiendas, Guillem. Vale, libro. Mira, el libro que a mí me ha dejado más marca, y nunca mejor dicho, ha sido uno que se llama El hombre en busca de sentido. Claro. Está escrito por el psicólogo Viktor Frankl y es un verdadero tratado basado en hechos reales ocurridos en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, campos de concentración nazis, y trata de la utilidad de abrazar un propósito para tener una vida más plena y con sentido. Ese es un libro que nunca jamás pasará de moda porque está muy bien explicado, es muy corto, porque la mitad del libro es un tratado de pedagogía, no sé qué, que te lo puedes saltar si quieres, pero la primera mitad, que es el relato de cómo Viktor Frankl vivió como judío, cómo vio como las personas que sobrevivían eran aquellas que tenían un propósito, que tenían algo mayor que ellos que les estaba esperando ahí fuera, ¿no? Y ese es un libro que a mí me dejó una marca importante. Y como película, y tiene mucho que ver, Cadena Perpetua, que creo que en inglés se titulaba The Shawshank Redemption o algo así, no sé si lo pronuncio bien, de Tim Robbins y Morgan Freeman, dos hombres encarcelados, condenados a cadena perpetua, que se van encontrando cada vez más y van hablando entre ellos y buscan consuelo y redención a través de actos en los que parece ser que estas personas, aparte de haber cometido algún acto malo que les llevó a la condena, pero habían sido auténticos ángeles, ¿no? En cuanto a actos de muchísima decencia, ¿no? Y es una peli de estas que también, película que dejó muchísima marca. Y en cuanto a podcast, si tengo que recomendar uno, me gusta mucho uno que se llama Inconfundiblemente, no sé si te suena de algo. Bueno, te agradezco por las flores y a todo el mundo les recuerdo que estas recomendaciones de Guillem estarán en las notas del programa. Vayan, revísenlas si estás manejando ahora, si estás haciendo ejercicio, no te preocupes, te tenemos cubierto. Regresa más tarde a las notas del programa y estarán las ligas directas a estas recomendaciones. Guillem, por último, por favor, danos un consejo para que la gente se quede con él el resto del día y dinos cómo podemos saber más de tu trabajo, cómo podemos ponernos en contacto contigo. Mira, como consejo de marca personal os voy a dejar mi mantra, mi lema, mi claim. Mi claim es todo deja marca. Todo deja marca. Lo que decimos y lo que callamos, lo que hacemos y lo que no hacemos.
Entonces, teniendo esto en cuenta, pensemos 10 segundos antes de escribir ese mensaje en Messenger, en WhatsApp, antes de publicar según qué en las redes sociales, y recordemos que lo que está escrito permanece y no se puede borrar. Esto es importante, todo deja marca, tengámoslo muy en cuenta, ¿no? Y bueno, para encontrarme, nada como visitar mi casita digital, que está en guillemrecolons.com. Ese es mi blog, mi casa, ahí está todo. Y también seguidme en LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, donde queráis. Yo tengo la obligación de estar en todas las redes sociales, o sea que me encontraréis en todas. Pero bueno, en algunas estoy de forma más experimental, como por ejemplo Snapchat o TikTok, que estoy más bien para observar que no como agente activo. Y bueno, y os mantendré informados de la fecha de publicación del libro, seguro. Y a todos les recuerdo que cómo encontrar el trabajo y aprender más del trabajo de Guillem lo pueden revisar en las notas de este programa. Guillem, otra vez muchas gracias por dedicarnos tiempo, de verdad, por compartir con nosotros todos tus consejos, secretos, historias, anécdotas. Te mando un abrazo muy grande hasta Barcelona. Ojalá y nos podamos encontrar pronto. Cuando pases por Miami para ir a México, avísame y nos tomamos aquí una cerveza. Y si no, nos veremos en Barcelona y nos tomaremos una. Así será, de acuerdo. Oye, un abrazo gigante, de verdad, Julio, y mil gracias por invitarme. Con esto, todos los que nos escuchan, terminamos la entrevista con Guillem Recolons. Les recuerdo que todos los consejos, así como los datos para ponerse en contacto con él, los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte 2 favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos. Eso nos ayuda a todos. A ti por fortalecer tu red de contactos, a ellos por recibir información útil y a mí porque más personas conocen inconfundiblemente. Segundo, suscribiéndote a nuestro boletín para recibir de manera gratuita información, recursos, consejos e inspiración para impulsar tu desarrollo profesional o crecer tu negocio. Recuerda que lo que importa no es tener un trabajo o un negocio que te dé para vivir, sino un estilo de vida donde crezca lo mejor de ti.